La década de los años 70 en Puerto Rico fue una época turbulenta. La isla, colonia de los Estados Unidos desde 1898, estaba lidiando con su futuro político. El debate era intenso. ¿Debía Puerto Rico seguir siendo un estado libre asociado, buscar la estadidad o luchar por la independencia total? Las tensiones eran altas con el partido estadista, en el poder en ese momento, decidido a mantener el statu quo. Las protestas estudiantiles, las huelgas laborales y el activismo político eran comunes. El gobierno respondió con una mayor vigilancia y represión. Fue en esta atmósfera cargada que se sembraron las semillas de la tragedia de Cerro Maravilla. El escenario estaba listo para una confrontación que marcaría para siempre la historia de la isla. El 25 de julio de 1978, dos jóvenes, Carlos Soto Arribí y Arnaldo Darío Rosado, miembros del grupo clandestino independentista Los Macheteros, emprendieron una misión. Su objetivo, una torre de transmisión de televisión en la cima del Cerro Maravilla. Su plan, sabotear la torre, interrumpiendo la transmisión de la celebración del aniversario de la Legión Americana. Sin que ellos lo supieran, cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. La policía, alertada por un informante, les había tendido una trampa. Oficiales fuertemente armados, disfrazados de empleados de la compañía telefónica, estaban al acecho. Mientras Carlos y Arnaldo subían por la sinuosa carretera de la montaña, no tenían idea del peligro que les esperaba. El ensordecedor rugido de los disparos rompió la tranquilidad de la cima de la montaña. Cuando el humo se disipó, Carlos y Arnaldo yacían muertos, acribillados a balazos. La versión policial de los hechos fue rápida y contundente. Se había producido un feroz tiroteo, que dejó a los dos jóvenes muertos en defensa propia. Los periódicos publicaron la versión oficial, presentando el incidente como una victoria contra el terrorismo. El público, en gran medida inconsciente de las complejas realidades políticas, aceptó la historia al pie de la letra. El gobierno elogió a la policía por su valentía, alabando sus acciones como una respuesta necesaria a una amenaza peligrosa. Sin embargo, las dudas persistían. Las familias de las víctimas se negaron a creer la versión oficial. Los periodistas, sospechando un encubrimiento, comenzaron a investigar más a fondo. Los testigos se presentaron. Sus testimonios contradecían la versión policial. Las pruebas forenses revelaron que los jóvenes habían recibido múltiples disparos a quemarropa, al estilo de una ejecución. La policía había manipulado la escena, colocando armas sobre las víctimas para respaldar su versión fabricada de un tiroteo. Las revelaciones conmocionaron a la sociedad puertorriqueña. El caso Cerro Maravilla se convirtió en un escándalo nacional, sacudiendo los cimientos mismos de la sociedad puertorriqueña. El Senado inició una investigación a gran escala, decidido a descubrir la verdad. Altos funcionarios del gobierno, incluido el propio gobernador, estaban implicados en el encubrimiento. La investigación reveló un esfuerzo sistemático para obstruir la justicia, intimidar a los testigos y manipular pruebas. Los policías implicados, antes aclamados como héroes, fueron desenmascarados como asesinos a sangre fría. Las audiencias del Senado cautivaron a la nación, revelando una escalofriante historia de conspiración política y brutalidad policial. Las batallas legales que siguieron fueron largas y arduas. Los policías implicados utilizaron todas las tácticas imaginables para retrasar y descarrilar los procedimientos. Sin embargo, las familias de las víctimas se negaron a ser silenciadas, su inquebrantable búsqueda de justicia alimentada por el dolor y la indignación. Después de años de disputas legales, algunos de los oficiales involucrados fueron finalmente condenados por cargos menores. La mente maestra detrás de la operación murió antes de que pudiera ser llevado ante la justicia. Los juicios, si bien proporcionaron cierta apariencia de cierre, no lograron impartir verdadera justicia. El caso Cerro Maravilla dejó una cicatriz imborrable en el alma de Puerto Rico. Hizo añicos la ilusión de paz y estabilidad, exponiendo las oscuras corrientes subterráneas de la represión política y la violencia. El incidente se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la isla.
obligando a los puertorriqueños a enfrentarse a verdades incómodas sobre su sociedad. El caso tuvo un profundo impacto en el movimiento independentista. El movimiento, aunque sacudido, continuó luchando por la autodeterminación, su determinación fortalecida por la memoria de aquellos que habían dado sus vidas por la causa. El recuerdo de Cerro Maravilla sirvió como un recordatorio constante de la fragilidad de la libertad y la importancia de la vigilancia en la salvaguarda de los valores democráticos. Los ecos de Cerro Maravilla continúan resonando hoy, sirviendo como un recordatorio y una advertencia. El caso puso de relieve los peligros del poder sin control, la importancia de una prensa libre e independiente y la necesidad de un sistema de justicia sólido e imparcial. También subrayó el legado perdurable del colonialismo y su impacto en Puerto Rico. La lucha por la justicia tras Cerro Maravilla condujo a importantes reformas dentro de la policía puertorriqueña. Sin embargo, el caso también expuso los problemas sistémicos profundamente arraigados que continúan plagando la isla. La masacre de Cerro Maravilla sirve como un crudo recordatorio de que la lucha por la justicia continúa y requiere una vigilancia constante y un compromiso inquebrantable.